Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Rodrigo Toro y me llena de mucha alegría darles una cálida bienvenida a nuestro Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Esta noche me acompañan en este conversatorio Cristina Restrepo Restrepo. Hola, como siempre encantada de compartir con ustedes estos conversatorios. Continúo todavía de Miami. Otro día será desde otro lugar del mundo, ¿verdad, Rodri? Así es, Teresita Estrada Fuentes. Tere. Hola, ¿qué tal? Pues feliz también de estar por acá. Yo sí estoy acá en Medellín, como siempre, o como casi siempre, y feliz pues de estar en estos conversatorios tan maravillosos. Dentro de poco, ¿dónde Cristina? Saludándola por allá. Iván Zapata Ríos. Hola, hola, hola. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Y Nelson Ricardo Bata Colorado. Un saludo para todos, un placer estar con ustedes hoy disfrutando de un tema tan agradable como lo es la comedia y la risa en Roma. Vamos a darnos cuenta que no solamente eran buenos para la guerra, sino también para la risa. Muy bien. En nuestro conversatorio anterior hablamos del origen de la comedia griega y quedamos en punta para arrancar con la comedia en la Roma clásica, con los dramaturgos latinos, Plauto y Terencio. A ver, arranquemos con Plauto. Teresita, haga el cambio. El cambio. Bueno, realmente los romanos, sabemos que los romanos heredaron o tomaron de la cultura griega todas esas tradiciones, y lo mismo pasó con la comedia. Entonces, pues los griegos empezaron a trabajar la comedia y trataban de tener, inclusive lo contaba Iván en nuestro encuentro pasado, que no era que toda la obra tuviera comedia, sino que había unos momentos que eran como unos entremeses que eran de comedia. Ahora entonces los romanos eran un poquito más, como más ligeros en la parte cultural, tomaban lo que les convenía y desarrollaban la cultura de acuerdo a sus intereses, y su interés era un poco más superficial que el de los griegos, y por eso fue que profundizaron mucho más en la comedia. Entonces tenemos un ejemplo muy importante que es Tito Macio Plauto. Fue uno de los más importantes representantes de la comedia romana. Él nació en Sársina en el 251 antes de Cristo y murió en Roma en el 184 antes de Cristo. O sea que ya estamos... Perdón, Teresita, Sí. Yo creí que cuando decían antes de AC, era antes de Cristina. Es antes de Cristo. ¿Podemos parar un momentito este conversatorio, yo, Iván? Siquiera nos sacó de la duda. Antes de la era cristiana, muy parecido a Cristina, pero no es Cristina, es de la era cristiana o de nuestra era, porque también pues es costumbre no hablar de la fecha de Cristo, porque al fin y al cabo hay muchas personas en el mundo que no tienen esa creencia. Entonces, antes de nuestra era, y para los cristianos, antes de Cristo. Entonces, bueno, estábamos hablando de Tito Macio Plauto, y los datos de su vida son un poco inciertos. Se dice que trabajó en Roma durante su juventud en una compañía teatral, tenía esos antecedentes teatrales, seguramente como actor cómico, y de ahí le surgió pues este interés, y invirtió los pocos ahorros que tenía en una especulación comercial. O sea, le tocaba igual que hoy en día
Tenía que trabajar como actor, pero también tenía que sobrevivir de otra manera, con una Especulación especulación. comercial, se metió a una pirámide. No, 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 Sí, no, sí. no, no, no. Actor e inversionista. ¡Ja! Como dice Nelson, paila parce. ¿Siguió Ay, una sí. olla o se arruinó del todo? Ay, qué pecado, no, no, no. Realmente a él le tocó trabajar, dicen, pues que le tocó trabajar como molinero y mientras tanto escribía sus primeras obras de teatro en sus ratos de descanso, en sus ratos de ocio. Estuvo tan de buenas y los dioses le sonrieron que sus comedias comenzaron a representarse en Roma con mucho éxito dentro del público. Y a partir del 210, antes de nuestra era, fue tan grande su éxito que fue uno de los pocos artistas que logró morir con éxito. O sea, la circulación de sus obras fue muy abundante y pues tenía su firma, que era lo interesante. Entonces, imagínense que se le atribuían 130 comedias, o sea, eso era una exageración, 130 comedias. Más adelante, el crítico Varrón, en el siglo I antes de nuestra era, consideró que realmente de esas 130, solamente 21 eran auténticas. Y esas 21 hemos tenido la suerte de que han llegado hasta hoy, o sea, hasta O nuestros sea, días. o sea Sí, que seguramente muchas de esas obras las firmaban con el nombre de él para poderlas vender o algo así, pues como para que fueran es más interesantes. probable, es probable, o puede que sí sea cierto que eran de él También. algunas, pero Y, realmente solo se confirmó las 21 que han llegado, las 21 horas que han llegado hasta ahora. Y él fue insólito realmente, en sí, esa época ya lo pirateaban aún. Era una práctica como que común en esa época, el pirateo. Sí, sí, sí. Les aprendimos mucho a los romanos. a los Bueno, romanos bastante. Ahí La, mismo, en los semáforos que quedan ahí pegados al Coliseo Romano, ahí vendían. eran las Plauto, copias. Plauto definitivamente fue el autor más popular de los autores de comedia y sus obras pues estaban destinadas a todo tipo social y realmente fue muy famoso y dominaron la escena romana. Era el comediógrafo más querido por el pueblo, él escribía era al pueblo realmente. Fue la estrella de la comedia latina, pues era lo máximo. Era muy jovial, era una persona muy jocosa, inclinada a la risa fácil, o sea, era un mamagallista de tiempo completo. No tenía segundas intenciones, él pasaba muy bueno, vivía sabroso. Su misión principal era divertir al pueblo. Sí, ya Sí, sabroso. vivía sabroso. Y durante ese tiempo pasaba, en esa época la vida era muy dura, como ahora, crisis política y social. Entonces, Ah, que a vivir sabroso era lo que quería llevarnos Plauto. sí, eso es pan y circo, como, Sí, como ahora, mejor dicho, eso no cambia. no, es que no cambia, es que desde el conversatorio anterior hemos visto que desde hace 2500, 2200 años, esto es un círculo vicioso, la vida sigue dando las mismas vueltas y las circunstancias sociopolíticas son exactamente las mismas. Mira que Plauto vivió en una época de grandes y fuertes convulsiones sociopolíticas, eso es exactamente igual. Por eso él aplicó todo su ingenio a conseguir una sonrisa del pueblo, algo muy loable, pues ojalá pudiéramos nosotros también hacer lo mismo, un paliativo No, en estos momentos tan complejos, tan difíciles. y la verdad es que se dice que Plauto fue el primer dramaturgo romano que se dedicó exclusivamente a la comedia. Plagiados o no, Exactamente. pero fue el único que se dedicó solamente a la comedia. Sí, por eso se le puede llamar que es el primer especialista en comedia. Pero aquí la palabra crear hay que matizarla un poquito porque realmente él no era auténtico 100%, como no es la mayoría de los seres creativos en el mundo, porque siempre uno se basa en cosas anteriores. Él fue realmente muy sincero, él tomó obras de Menandro, de Dífilo, de Filemón y de otros autores de la nueva comedia griega y las adaptó al gusto romano. Entonces él combinó algunas obras romanas contemporáneas mezclando personajes y situaciones. Él partía de situaciones completamente cotidianas y convencionales. Lo que hizo fue que supo combinar con gran maestría la acción y el diálogo.
y pasaba un ritmo vivo de la intriga al retrato de costumbres. Supo imprimir a sus textos una dosis importante de lirismo y fantasía. Ah, qué maravilla. Sí, en ese sentido Plauto es una personalidad excepcional en la literatura latina y universal. Sus obras pues eran llenas de una gran alegría de vivir y de un espíritu burlón del autor y todavía, me pueden creer, todavía son representadas y causan las mismas risas que hace 2000 años. Es increíble. Tere, te Dime. interrumpo un poquito para preguntarte algo. Si uno quisiera pues como enfatizar en el elemento que más usó Plauto para generar la risa del público, entonces diría, no, básicamente es la intriga y el enredo que complica la trama. Eso es como Sí, el... como la esencia de lo que él trabajaba, eran como sus herramientas más importantes. Él usaba el enredo y el malentendido. Le dio mucha importancia a duplicaciones escénicas y hacía unos juegos de espejo maravillosos como en Anfitrión, que alcanzan momentos culminantes. O sea, esa es una historia que es para uno morirse de la risa. Pero también yo resaltaría otros recursos, textos, la importancia de tener textos muy asequibles al pueblo, como les decía ahora, él trabajaba era para el pueblo, para la gente del común. Personajes que rompen la ilusión escénica y hablan con el público mediante un diálogo vivo, o sea, lo que hoy llamaríamos distanciamiento, rompiendo la cuarta pared. Personajes llenos de una psicología rica y variada, lo que hace que algunos lo consideran el antecesor por antonomasia de Dostoyevsky, en la tarea de mostrar que el alma humana es compleja y sorprendente. Entonces ahí se queda uno maravillado que puedan decir Claro. que era el antecesor de Dostoyevsky, pues uno diría, no, Dostoyevsky no tenía antecesor, pero sí, lo tenía. Él fue el que consolidó el personaje tipo, ese personaje tipo que nos explicaba también Iván, es el que En se Menandro, crea. los tipos que de Exacto, alguna manera insinuó Menandro aquí se Menandro. fortalecen. Exactamente, que luego se puede convertir en prototipo, o sea, digno de ser imitado. Él, por ejemplo, creó un tipo de criado que luego será tomado más adelante en el teatro europeo, como en el caso de Shakespeare, que también uno cree que Shakespeare no tenía antecedentes, no tenía antecesor, pues sí, también Shakespeare en su Comedia de las Equivocaciones tiene este tipo de personaje que fue creado o trabajado por Plauto. Él comprendió el valor ambiguo de lo gestual de tal modo que no solo lo utilizó para ilustrar la escena, sino a veces también para denegarla. Así, por ejemplo, el Miles Gloriosus, mientras se jacta de sus hazañas guerreras, tiembla. O sea, él es un súper bravo, súper valiente y al mismo tiempo está temblando, o sea, mostrando con su cuerpo lo contrario a lo que está haciendo como personaje. Lo cual debe generar bastante risa en el público, Ajá, debe hacer morir de la risa a la gente. Yo lo que pienso en sí. este momento es que no entiendo, pues, la verdad, y apoyo lo que tú dices. No sé, Tere, por qué tanta gente dice que a Plauto lo consideran un copietas. Ah, no, yo creo que eso sí está mal, eso es una afirmación que no es correcta, porque él en ningún momento oculta que sus obras están basadas en obras griegas, o sea, él utiliza un término que se llama vertere, que significa traducir, o sea, que él lo que está haciendo es traducir algunas obras griegas e incluso él llega a citar el autor y la obra que utiliza como modelo, entonces él nunca está copiando, él está como quien dice, interpretando, traduciendo e interpretando y ajustándose al gusto de los romanos, todas esas historias que traía de Grecia. De todas maneras, él utiliza todos esos modelos griegos con una absoluta libertad. Él empieza a mezclar fragmentos de distintas obras, de distintos autores, modifica el tema original, lo corta, le añade cosas, le inserta recursos cómicos, pero ya cosas típicamente itálicas, pues, o sea, como les decía, lo interpreta y lo va ajustando, recreando situaciones que pues tienen muchísima más fuerza cómica. En definitiva, da lugar a una comedia totalmente diferente, profundamente romana, aunque está basada en la comedia griega. Tere, La chispa latina, la Tere, chispa latina. hagamos un pequeño fragmento de Anfitrión.
¿Te parece? Tere, Me encanta. me deja hacer a mí la introducción. Bueno, pero antes de que hagan la introducción, ahí, a mí porque me gustó tanto lo de anfitrión, porque es que está basada en un mito griego, entonces eso también tiene mucha fantasía y se ha utilizado mucho ese mito griego, entonces me encanta que lo toquemos. O sea que adelante, Rodri, con la Arranco. introducción. El esclavo Socia ha acompañado a su amo anfitrión, general del ejército tebano, durante la guerra contra los teleboas, guerra que ya culminó. Mientras el general anfitrión permanece en la nave que los ha traído de regreso, su esclavo Socia llega del puerto en medio de la noche a la casa de anfitrión, a donde lo ha mandado el general para llevar el mensaje de su vuelta a la patria a su esposa Alcmena. Pero el dios Mercurio, que se ha metaforseado, se ha disfrazado, se ha convertido en Socia, monta la guardia en la puerta de la mansión, prestando un servicio a Júpiter, su padre, quien a su vez se ha cambiado y se ha metamorfoseado de anfitrión para pasar la noche con Almena, de la que está profundamente enamorado. Una noche que por orden del mismo Júpiter se ha alargado y alargado y alargado, y esa noche de sexo y pasión no acaba de terminar. Inútiles son los intentos de Socia de entrar en casa. ¿Por qué? Porque Mercurio, que está convertido en su doble, se lo impide y le da una buena paliza y lo golpea, y casi al borde de perder la cabeza, lo hace volver al puerto. Veamos ese encuentro entre el esclavo Socia y su doble. Socia, Iván. Mercurio, Nelson. Bueno, pero antes de que hagan la escena, los quiero como contextualizar. Júpiter está enamorado de Almena y como está enamorado de Almena, aprovecha que el general se fue para la batalla y quiere pasarle esa noche que dice Rodri, toda una noche de pasión con ella. Entonces se hace pasar por su esposo y a su esclavo, o sea, a Mercurio lo hace convertir en el esclavo. Entonces ahí es donde empieza el enredo, porque llegan estos dos personajes que están representando a otras personas, que es el espejo, y aquí es donde se da la situación. Se da la situación porque los verdaderos. Se encuentra el verdadero Socia que está llegando a la casa y encuentra a Mercurio que está vestido como Socia, se está haciendo pasar por él. Entonces ahí está una de las situaciones muy graciosas que ocurre en esta obra. Se está encontrando él con él mismo. Y como Júpiter es un dios, él puede pues, transformarse en lo que quiera, ¿sí? Y transformar a los demás en lo que quieran. Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos. Pero bueno, vamos a hacerlo como los romanos, entonces voy a hacer asocias y mi socio Nelson va a ser a Mercurio. Listo. Le está cascando, le está cascando, le está cascando. ¡Misericordia, por favor! ¿Te atreves a decir que eres Socia si lo soy yo? Entonces te juro que vas a ser apaleado en efecto, quieras que no. Y este en efecto es bien, pero bien seguro, no admite discusión. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro, tebanos! Gritos encima, canalla. Habla, ¿a qué has venido? A que tuvieras a quien dar de puñetazos. ¿A quién perteneces? Soy Socia, esclavo de anfitrión. Pues ahora por decir falsedades vas a recibir más golpes. Yo soy Socia, no tú. Ojalá lo fueras tú y yo el que reparte palos. ¿Te atreves a decir ni una palabra más? Ya me callo. ¿Quién es tu amo? El que tú quieras. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te llamas? De ninguna manera, sino como tú digas.
Pues no decías que era Socia, el esclavo de Anfitrión. No, no, me he confundido. Lo que quise decir es que era socio, ¿entiendes? No socia, sino socio de Anfitrión. Bien, sabía yo que no tenemos otro esclavo que se llame Socia aparte de mí. Tienes perdida la cabeza. No, pobre socia. Es que, de verdad, como decía Tere, la finalidad última del teatro plautino es divertir a como dé lugar, conseguir un efecto cómico en cada escena, aunque, bueno, para ello se tenga que sacrificar la lógica interna de la acción. Pero en fin, que es bien interesante el teatro plautino y para lograr el efecto cómico deseado, el autor no le importa caer en contradicciones, anacronismos e incongruencias. Sí. Plauto definitivamente es fantástico. Sí, sí, realmente tienes toda la razón. Y además, la gran contribución literaria de Plauto está básicamente en el lenguaje, que es un lenguaje muy vivo, de mucha riqueza, con mucha variedad de recursos, y esto lo empleó para crear una lengua original que constituye una de las más excelsas muestras del latín literario. Eso es muy importante en Plauto. Realmente fue una contribución muy grande de la literatura latina. Esa influencia de él se ha mantenido viva desde la antigüedad tardía hasta hoy. O sea, a partir del Renacimiento, Plauto vuelve a ser leído y representado innumerablemente, pues la cantidad de veces que no se imagina, ejerciendo sus obras gran influencia en el teatro europeo del siglo XVI. Una muestra de esta influencia de estas comedias plautinas en el teatro europeo de los siglos XVI y XVII es la comedia de los errores de Shakespeare. Ahí vuelvo a lo mismo, o sea, uno cree que Shakespeare pues fue único e irrepetible y él tenía bases de Plauto. Utiliza el argumento de Menaechmi y además los mellizos, eso esto es Shakespeare, ¿cierto? Que utiliza el argumento de Menaechmi. Y el avaro de Molière recuerda al Euclión de la aula, estoy toda enredada hoy, aulularia. Entonces, mira que Molière también se basó en Plauto. Pero sí, qué maravilla. Las pistas que quedan sobre los temas, recursos y situaciones que hacían reír a griegos y romanos hace 2000 años y pico. ¡Qué maravilla! Continuando con estos grandes autores, el panorama del teatro latino se completa con Terencio, ¿o no? Sí, con Terencio africano. ¿Africano? Africano. Sí, claro. No es que este muchachón nació en Cartago, lo que actualmente pues es Túnez, ¿no? En 185 antes de Cristo o antes de nuestra era, como dice Tere. Pero se sabe con seguridad que siendo todavía un adolescente, él llegó a Roma como esclavo del senador Terencio, de Terencio Lucano, que se preocupó por darle una esmerada educación y como vio que él era un joven inteligente, que aprendía muy fácilmente las cosas, entonces empezó a educarlo y más adelante le dio la libertad y el nombre, o sea, lo adoptó prácticamente y lo introdujo en la nobleza romana, que eso es otro dato muy interesante. En este caso, él no solamente fue el amo, pasó de amo a ser el protector de este joven, del joven Terencio. Y ya él se fue ganando la benevolencia de los espíritus cultos y refinados de la ciudad. Era muy aceptado por... Muy de buena. Yo pensaba que esas adopciones solo se veían en las películas, pero mira, no, desde esa época. Es increíble. Y pues sí, en esa época, pero Terencio tuvo esa suerte. Él era un hombre muy inteligente, pues era un joven muy inteligente, e incluso fue permitido, hizo parte del llamado Círculo de los Escipiones, que es una élite muy, muy cerrada, que había adoptado el ideal cultural griego y dominó la política romana en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Púnica. O sea, las guerras entre Cartago y Roma por lograr controlar el mar Mediterráneo. Oíste, Cristina. Pero ¿por qué se dice que Terencio se acerca más al drama?
A ver, es que las obras de Terencio fueron muy influenciadas por Menandro. El de la comedia nueva sin los penes del coro, ¿no es cierto? Hagamos la aclaración. Ujú. Terencio usa un humor levemente satírico y muy refinado, pues porque recuerden la educación que él tuvo, él pertenecía prácticamente a la nobleza, entonces manejaba un lenguaje muy sobrio y unos caracteres dotados de una profundidad absoluta, psicología y realismo, o sea, eran unos personajes muy, muy, muy elaborados, especialmente cuando él reflexiona sobre el sufrimiento o cuando hace observaciones en ocasiones a modo de proverbios. O sea, eso era un elemento que él utilizaba mucho en sus obras. Su inclinación a la literatura se percibe en sus 6 comedias en verso. Él escribió muy pocas obras realmente, aunque dicen que fueron copiadas. Escritas en lo que se consideraba el latín más puro. Ahí nos damos cuenta del nivel de educación que él tenía. De hecho, su obra tuvo muchísima influencia en la educación romana. Cris, o sea que, a diferencia de Plauto, que escribía para el público, yo siento que entonces Terencio escribía más, era como para el lector, o sea, él escribía más como para que lo leyeran y eran como obritas como, no tanto para el público, yo siento que eran unas obras muy bonitas, muy bien escritas, pero más bien aburridoras de ver. No, tampoco. O sea, hay que leerlas y te das cuenta que realmente sí son divertidas. Muchos incluso consideran la obra de Terencio como la base de la comedia moderna de costumbres en el teatro europeo. Sus obras son realmente reconocidas. Bueno, él tuvo una muy exitosa, como también tuvo una que fue un fracaso, que dicen que fue la que le llevó a la muerte. Sus 6 obras son Andria, esa fue en el 166 antes de Cristo. Escira o La Suegra, que esa fue pues el gran fracaso de él. El Atormentador. Y la suegra fue la que lo llevó a morir, vea. La Suegra. Las suegras, qué Sí, cosa sí, tan sí. horrible. La Suegra siempre tendrá un papel Mentiras, histórico. hombre. Yo conozco suegras maravillosas. Bueno, otra obra es Formión, que esa fue en el 161. Él vivió muy poco, además. El Eunuco. Esta es una obra muy interesante porque esta fue la obra más famosa de él, pero dicen que la copió de Menandro. Entonces, o sea, por eso les digo, él no es que copiara, por eso me gustó tanto lo que Esther ahora expuso, porque es que es muy fácil decir la copió. No, él Ajá. traía la influencia de todos estos dramaturgos y fue adaptándolo al momento, a las circunstancias e incluso al lenguaje que él tenía. Recuerden que él tenía un lenguaje que manejaban los nobles. Y la otra Entonces, obra, o sea, ambos, tanto Plauto como Terencio, digamos que utilizaron muchísimo a Menandro, pero el uno se fue por el lado más teatral y el otro como por el lado más literario, ¿cierto? O sí, algo así. sí, pienso que es una definición interesante la que dice, sí, ellos se basaron en ellos, no fueron los copietas como dicen algunos, se basaron Ajá. en ser de ellos. Y la otra obra que escribió fue Los Hermanos de Adalfo, esa sí la hizo en el 160 antes de Cristo. Uh-huh. Bueno, pero como entre los romanos todo era competencias, ¿quién se considera el más grande comediógrafo latino? ¿El Plauto del cual nos habló Tere o el Terencio del cual nos habló Cris? No, yo no podría decir el uno o el otro, porque es que hay marcadas diferencias entre ellos. Ambos seguían los parámetros de la nueva comedia griega, pues eso es claro, pero se diferenciaban entre ellos por el tratamiento del prólogo. Eso ya marcaba una diferencia grande entre ellos, en el que se presentaban de forma concisa el tema de la pieza teatral. Plauto sí utilizaba este tipo de prólogo, pero Terencio renunció a este método explicativo. Incluso la renuncia de estos hechos explicativos, que eran importantes pues en la introducción, fue el motivo para que él le fuera tan mal con la obra La Suegra. Terencio convirtió sus prólogos en explicaciones literarias en las que intenta responder a sus críticos, ¿no? Razonaba sobre los modelos utilizados y exponía las ideas sobre la obra.
el conjunto de los prólogos terencianos son una magnífica fuente para el estudio del autor. Ah, no, Cris. O sea, que Terencio aburría al público antes de empezar la obra, con un prólogo bien teórico, bien conceptual, bien así como hoy un intelectual. No, yo no lo diría tanto así. A ver, al realizar la introducción a la acción, lo hacían en forma de una escena, pues no era pura retórica, lo hacían en forma de una escena, aunque restringió la información previa para el espectador. ¿Sí me entiende? Él redujo esa información previa. Su obra, en ese sentido, la obra de él ganó teatralmente. Claro. Claro, pero los críticos no se lo perdonaron, porque ellos venían acostumbrados a que tenía que existir ese prólogo. Recuerden que los otros sí lo utilizaban, él fue abandonándolo, y precisamente por haberlo abandonado, los críticos también lo fueron atacando a él y lo fueron acabando. De hecho, lo que les comentaba ahora con la obra La Suegra, fue con la obra que él empezó a acabar ese prólogo, y fue con la obra con que la crítica lo destrozó a él, porque decían que la obra tenía muy poca información para el espectador, lo que le obligó más adelante a introducir elementos aclaratorios en la obra, elementos expositivos en personajes que no tenían razón para tener esa información que él tenía que dar. Entonces la obra fue perdiendo verosimilitud, o sea, ya la obra no tenía credibilidad. Vale la pena también destacar que otra de las diferencias que tuvo con Plauto es que en la obra de Terencio, sus personajes no se dirigían en ningún momento al público. ¿Saben para qué? Para no romper la ilusión escénica. Terencio rehuye deliberadamente del chiste fácil, él no es facilista. Entonces ahí vemos una marcada diferencia, mientras que el otro tenía como única misión hacer reír. No, Terencio era completamente diferente. Él era el chiste con la trama complicada, él no utilizaba ni siquiera el recurso de la caricatura, y mucho menos todo lo que tuviera que ver con la burla. Él tenía un peculiar estilo. Bueno, pero ahí los estamos comparando, entonces yo reitero mi pregunta. ¿Quién se considera el más grande comediógrafo latino, Plauto o Terencio? Yo pienso que ya es como una cosa muy personal, porque el público como tal de la época, consideró a Plauto el más grande de todos, y en segundo lugar a Terencio. Pero los eruditos literarios opinan lo contrario. Entonces, pienso que ahí se juega más como un gusto personal. En Terencio, toda la comedia gira en torno a la caracterización de los personajes, las inconsecuencias y el contraste entre ellos es el medio escogido por el poeta para provocar la hilaridad, que entonces siempre es moderada en su obra. Todo lo de él es moderado. Y es lo que hace que en su momento aproxime o sea, que el espectador entre a las carcajadas, que se ría, pero no precisamente porque él utilice la caricatura o los elementos de la risa fácil. La risa en él tenía que ser pensada. O sea, Vení, era... Cris. Sí. Pero ese no es como uno de los puntos débiles de la obra de Terencio. Uno podría decir que es uno de los puntos débiles, sí, quizás sea uno de los puntos débiles de la obra de él, pero sus obras son de una gran altura desde el punto de vista lingüístico. La caracterización psicológica de los personajes siempre la logra. La nota dominante de sus comedias no es la burla, es que esa es la diferencia. Mientras que otros se burlan, en él es la piedad, la ternura, la melancolía, pero uno dirá, pero pues cómo con esos elementos puede hacer reír, o sea, debe ser aburridísimo, pero no. Terencio escribió obras de teatro para un elevadísimo nivel artístico. Recuerden que su lengua es de gran pureza y elegancia. No, Cristina, pues yo no sé, yo veo en Terencio a un escritor, digamos, bueno, pero el conjunto de la obra de Terencio carece de fuerza cómica.
Pues No. me hace reír más, no sé, el procurador Ordóñez. Ex El procurador, procurador Ordóñez, exacto. ex candidato. Exacto. Pero lo que pasa es que como él no recurre al elemento de la risa fácil, sino que sus personajes son amables y no guardan relación alguna con los estereotipos caricaturescos pintados, por ejemplo, por Plauto. O sea, ahí es la gran diferencia de ellos dos. En las comedias de Terencio, por ejemplo, los esclavos son serviciales, los hijos respetuosos, los padres afectuosos y comprometidos, las matronas respetables. Mejor dicho, gente bien, pues. Pienso, Son gente bien. no, yo pienso que es que nosotros, como nosotros estamos poniendo la vara de medidas sobre la comicidad, entonces le estamos dando muy duro, dando muy duro a Terencio porque estamos midiéndolo a partir de la comicidad. Y la comicidad tiene mucho que ver con el pueblo, que era lo que más trabajaba Plauto. Entonces, él tenía muchísimo valor literario, pero también tenía valor cómico. Lo que pasa es que mezclaba las dos cosas. Entonces, que él tenga pues como toda esa mezcla de valores humanos y tenga un menor efecto cómico, pues obviamente la crítica le debía haber dado muy duro en su época, pero a nivel literario su obra se destacó muchísimo. Entonces, pues tampoco somos nosotros los jueces para determinar acá cuál es el mejor, porque tiene distintos parámetros de medida. Para nosotros, si lo que estamos midiendo es la comicidad, pues entonces gana Plauto, pero realmente él como literato tiene muchísimo valor. Estás tocando algo muy importante, es como cuando no va a haber una comedia, o sea, hay diferentes tipos de humor, hay diferentes colores, ¿no es cierto? Un humor diferente. Y lo que dices es muy cierto, la crítica lo destrozó al punto que dicen que él se embarcó a Grecia huyendo de la crítica romana y pues obviamente de los seguidores de Plauto. Y allí murió, dicen que murió de una gran depresión, que fue causada incluso por la gran crítica que le dieron a la obra a la suegra, y muere en 159 a.C. Él murió supremamente joven. Muy joven, muy joven. Sí. Un final dramático para Terencio y yo creo que también para nuestro conversatorio. Habría mucho más, habría muchísimo más de qué hablar de cada uno de estos autores y de estos temas. Calma. Despacio, que estamos de afán. Antes de despedirnos, ¿por qué no hacemos un rápido resumen? Rodrigo. A ver. De las dos sesiones, para que las cojamos completas. Entonces, listo, resumen. La comedia, primero, surgió en Grecia en medio de los cantos, bailes y desfiles de sátiros con el pene al aire en honor al dios del vino, en honor a Dionisio, al dios de las orgías, de la fertilidad, las famosas dionisíacas. Salud. 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 El principal representante de la comedia antigua que se desarrolló en el siglo V a.C. en Grecia es Aristófanes, quien utilizó en sus obras los siguientes recursos para hacer morir de la risa a los griegos. 1. Parodias burlonas a otras comedias y al género de las tragedias. 2. Referencias burlescas a los personajes populares de la época. 3. Usó la sátira política y religiosa. 4. También hizo uso de chistes escatológicos y de carácter sexual. 5. Frases de doble sentido y juegos de palabras. 6. Exageraciones. Y 7. Distanciamientos, o sea, rompimientos de la cuarta pared. Bueno, poco a poco, entre el 400 y el 300 antes de Cristo, las obras perdieron su colorido a favor de temas pues más hogareños. Apareció la comedia nueva entre los atenienses. Desapareció la parábasis. Se redujo drásticamente el papel del coro y desapareció el vestuario grotesco. Tampoco hay presencia, mi querida Cristina, del falo. De la llamada comedia nueva en Grecia, solo nos quedan obras de Menandro, quien influyó muchísimo en los autores latinos
y a través de ellos en el teatro de Occidente. Una comedia educativa con sentido ético, que es lo que pretendía Menandro, busca corregir los vicios de las personas para lograr un mundo ideal, lleno de personas virtuosas, sin palos. Y pasando entonces a Roma, Plauto es el autor romano que heredó la comedia nueva, pero le puso la chispa latina, hasta llegar al extremo de la caricatura para ganar más humor y lograr el aplauso del público. De él se conservan, como decíamos anteriormente, 21 obras que todavía son representadas y que han influido o influenciado a muchos escritores de comedia posteriores en Europa y también inclusive en Latinoamérica. En cambio, Terencio fue otro heredero de Menandro, pero escribió obras más eruditas en un lenguaje muchísimo más elevado, el latín culto que se estudiaba en las escuelas. Por ello, aunque sus obras son muy valoradas desde el punto de vista literario, no tuvieron tanto éxito como tuvo con el público las de Plauto. Bueno, y ahora nuestro personaje anfitrión, que yo creo que pero ustedes debe saben, aparecer. perdón, voy a hacer una interrupción antes de que terminemos. ¿Ustedes saben por qué se llama anfitrión al anfitrión de una fiesta, al anfitrión de una reunión? No. Claro, Eso viene, porque recibe en su casa. exactamente, eso viene desde el mito que estábamos comentando ahora con la obra Anfitrio de Plauto, que también es basada pues en los mitos griegos, porque Zeus se convirtió en el general para acostarse con Alcmeda, ¿cierto? Pero cuando se da cuenta, este general al final se da cuenta que fue Zeus, el dios, el que estuvo con su esposa, el de muy buen corazón dijo, ah, bueno, no, si era un dios, pues, ¿qué se va a hacer? Con mucho gusto, yo comparto mi señora. Y de ahí en adelante se le llama anfitrión a la persona que recibe en su casa y de con mucho agrado comparte sus cosas, su vida, sus pertenencias con los Inclusive invitados. la Entonces, señora. inclusive la señora. Entonces ahora nuestro anfitrión nos va a despedir de esta linda historia de Grecia y Roma. Que es nuestro anfitrión, ¿es quién? Rodrigo, Iván, nuestro anfitrión. El que más comparta. Bueno. Te da a compartir. Creo que aquí ninguno. Yo creo que no hay ninguno que comparta menos. Pues como líder de este centro creativo, será compartirles nuestro quehacer, nuestro oficio, nuestras ganas de escribir, esto que nos entusiasma tanto y más que ganas es pues, esa necesidad que tenemos de escribir y de escribir para ser vistos. Nosotros como dramaturgos no escribimos para ser leídos, sino para ser vistos, para que en teatro el público ideal que nos pensamos en un momento dado pueda ver nuestros trabajos dramatúrgicos. Entonces, yo quería decir dime. que tenía antes para decirle a las personas que nos están escribiendo en el chat que les vamos a responder a todas. Les parece como estamos como corticos de tiempo, les vamos a ir respondiendo a todos y a cada uno. Pues que no se preocupen, que vamos a darle respuesta a todos, como siempre lo hemos hecho. Claro que sí. Claro, claro. Bueno, entonces ya saben, para que estén atentos a todas estas charlas que desde el Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín estamos preparando para ustedes. Este año es el año de la comedia y vamos a comer y moler, comer y moler por Molière, que se me dio, por comer y moler comedia durante todo este año. Casi que no lo digo. Una feliz noche para todos y todas y todes. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Nos vemos.
Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos.